Recuerdo claramente aquel día que fui al río Paraná con mis padres. Era un día soleado, el aire estaba lleno del aroma fresco del agua y la vegetación que bordeaba las orillas. Mis padres querían hacer un picnic junto al río, un plan simple, pero yo no podía dejar de sentir una extraña sensación desde el momento en que llegamos. Algo en el ambiente se sentía ahí diferente. Mientras mi madre colocaba la manta y mi padre preparaba los sándwiches, decidí caminar un poco por la orilla, observando cómo el agua se movía lenta pero constante. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. En la distancia, un barco emergía de entre la niebla que no debería estar allí en un día tan despejado. Era un barco antiguo, de madera oscura y podrida, con velas desgarradas que parecían ondear a pesar de que no había viento. A medida que se acercaba, el aire a nuestro alrededor se volvió más frío, casi gélido. ¿Lo ven? Pregunté, señalando el barco. Mis padres miraron hacia donde apuntaba, y pude notar cómo sus rostros se tornaban pálidos. ¿Qué es eso?, murmuró mi padre, tomando a mi madre de la mano. Nadie en la orilla parecía darse cuenta de la presencia del barco. Era como si estuviera allí solo para nosotros. Decidimos acercarnos un poco más para observarlo mejor. El barco se deslizó suavemente por el agua, pero no hacía ningún ruido. Ni el crujir de la madera ni el chapoteo del agua. Y entonces, cuando estuvo lo suficientemente cerca, vimos algo que nunca podríamos olvidar. A bordo, se podían ver sombras, figuras humanoides que se movían lentamente, como si estuvieran ocupadas en sus quehaceres. Pero había algo en ellas que no era natural. Sus movimientos eran rígidos, como si cada acción estuviera fuera de tiempo, como un viejo film roto proyectado a la fuerza. Cuando mi madre quiso retroceder, una de esas figuras giró la cabeza hacia nosotros, y su rostro, o lo que parecía serlo, no tenía rasgos. Solo una sombra negra donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca. Sentí que algo me apretaba el corazón. Esa sombra vacía parecía mirarme directamente, como si me viera a través del alma. Quise gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. El barco se quedó flotando allí, inmóvil. No había ancla, pero nos movía. Las sombras simplemente se quedaron paradas, mirándonos. Mi padre, intentando mantener la calma, nos empujó a mi madre y a mí para alejarnos. «Vámonos de aquí», susurró, con una voz temblorosa. Mientras corríamos de vuelta al auto, el río pareció cobrar vida de repente. El viento comenzó a soplar con fuerza, y un frío indescriptible nos envolvió. Las ramas de los árboles se agitaban frenéticamente, como si algo invisible estuviera corriendo entre ellas. Cuando llegamos al auto, el barco había desaparecido. Pero el río seguía igual de inquieto, y el aire, cargado de esa sensación de que algo nos había visto y no nos iba a olvidar. Desde ese día, mis padres se negaron a regresar a Paraná. Yo tampoco he vuelto. A veces sueño con ese barco, con esas sombras sin rostro, y cada vez que lo hago, despierto con la sensación de que algo está acechando en la oscuridad de mi cuarto. Y aunque intento convencerme de que todo fue un truco de la mente, una parte de mí sabe que aquel barco sigue navegando, esperando encontrar a quien tenga el infortunio de cruzarse en su camino.